Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este laboratorio educativo Gestión en la implementación del teletrabajo módulo 6. ¿Qué consideraciones legales debemos estimar para implementar el teletrabajo? El día de hoy, en esta importante acción educativa, nos acompaña nuestra experta Nora Isabel Balbuena, terapeuta ocupacional, magíster en ergonomía y cambios tecnológicos, especialista en ergonomía y especialista en administración de salud ocupacional. Doctora Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes para todos. Nuevamente en esta cita tan especial para continuar con nuestro laboratorio educativo. Así es, doctora. Nuevamente te doy la bienvenida. Te dejo entonces con nuestros asistentes para que iniciemos nuestro laboratorio educativo del día de hoy. Listo, gracias. Bueno, tal como referenció Lina, vamos por nuestro módulo 6, de tal manera que aquellos que aún no se han unido están a tiempo. Lina ya les dará las indicaciones, cómo podrán ver los módulos que ya hemos abordado para que se pongan al día. También la invitación es para que ustedes promuevan y seguramente tendrán personas a su lado o conocidos que están interesados en documentarse, en convertirse en líderes en sus organizaciones para apoyar la implementación del teletrabajo. Bueno, empezando con este preámbulo, entraremos en nuestra materia. Tenemos como objetivo general proporcionar conocimientos que permitan a los participantes desarrollar y fortalecer competencias para que a través de sus aportes las organizaciones puedan tener unas experiencias exitosas en la implementación del teletrabajo. Para el día de hoy tenemos como temática, en primer momento abordaremos el proceso de implementación del teletrabajo, un poco de contextualización, dónde vamos, siguiendo esas etapas que están establecidas en el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, para posteriormente ya centrarnos en el componente jurídico, en la evaluación del mismo, en el marco de la implementación del teletrabajo. Entonces, como decíamos, en un primer tiempo vamos a contextualizar dónde nos encontramos. Cada semana vemos que se unen personas nuevas, entonces pues esto permitirá que lleven un hilo, que estén perfectamente contextualizadas frente a lo que abordaremos. Entonces es importante hacer mención que en el marco del libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, como metodología está planteado que el teletrabajo se implemente siguiendo 5 etapas. La primera etapa, el compromiso institucional; la segunda, la planeación; la tercera, autoevaluación; la cuarta, la prueba piloto; y la quinta, la adopción y apropiación del teletrabajo. Con relación a la etapa 1, el compromiso institucional, básicamente podemos enmarcarlo en esa frase que está allí: voluntad y aval de la alta dirección. Para tal fin están previstos 3 pasos: que se llegue a un acuerdo a nivel directivo, que se conforme un equipo líder, pues siempre hacemos mención que hay unas áreas estratégicas, pero que eso va a depender también de la estructura, digamos que de la robustez de la organización, quiénes van a ser esas personas que conforman ese equipo líder. Sin embargo, si estamos hablando de una organización que tiene una estructura organizacional con áreas tales como recursos humanos o talento humano, el área de la parte de tecnologías de la información y la comunicación, el área jurídica, pues van a ser relevantes dado el tema en el cual está inmerso el teletrabajo. Pero asimismo tenemos unos actores importantísimos directamente ligados con nuestro quehacer como administradora de riesgos laborales, y van a ser esos líderes o coordinadores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero también, pues si hay un área de comunicación, pues va a ser importante, o control interno también, porque esto es un cambio de cultura, un cambio en torno a una
proyección de una modalidad organizacional, de organización del trabajo. Bueno, tenemos un tercer paso, formalización del inicio del proyecto. Esa formalización puede darse a través de una resolución o memorando en el caso de entidades estatales, a través de un comunicado en empresas privadas, o puede darse a través del pacto por el teletrabajo. Esa formalización que se hace con el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, que se firma y que se puede obtener a partir de ese pacto por el teletrabajo, asesoría, acceso a formación y a eventos que desarrolle durante ese lapso de tiempo el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, pero también pues está allí inmerso el Ministerio de Trabajo en torno a ese liderazgo por el fomento en la implementación del teletrabajo en Colombia. Bueno, eso es en cuanto a nuestra primera etapa. La segunda etapa, planeación, la podemos enmarcar en esa frase, una ruta para ganar. Cualquier proyecto donde consideremos la planeación implica que sabemos para dónde vamos, tenemos una carta de navegación y de eso se trata, de establecer una carta de navegación. Allí están inmersos dos plazos. Un primer paso, la planeación general, dentro de los cuales podemos encontrar, definir unos objetivos frente a unas necesidades. En ese módulo que desarrollamos la etapa 2, tomamos como referencia el ejemplo de una empresa que implementó el teletrabajo, pues que hizo una prueba piloto y que posteriormente llegó a establecer la etapa 5, adopción y apropiación del teletrabajo. Entonces allí pues partimos de unas necesidades para definir unos objetivos, saber cuáles son esas motivaciones o justificaciones de las cuales se está partiendo la organización para proyectar la implementación del teletrabajo. Definir unas etapas que se van a seguir, cuál es el plan de acción que se va a establecer. Igualmente en esas etapas y plan de acción implica que se case o que adopte alguna de las metodologías que están previstas, pudiendo ser esta, la definida en el libro blanco, el ABC del teletrabajo, y que defina unos recursos, cuáles posibles riesgos puede tener la organización con la implementación del teletrabajo, definir unos indicadores. Y un segundo paso, la sensibilización o una estrategia de comunicación a través de la cual se busca movilizar diversas instancias de la organización. Decíamos en su momento con relación a esta etapa que no se trata de tener todo, que esto no es un proceso lineal, que cuando hacemos la autoevaluación nos podemos dar cuenta que hay otros elementos que es importante involucrar en esa planeación y muchísimo más se va a dar cuando hagamos la planeación de la prueba piloto. Entonces, esto es un proceso iterativo en el cual vamos enriqueciendo. Esta planeación puede darse en el marco de una guía, de un manual de teletrabajo para la organización. Muchos preguntan en diferentes módulos nos han preguntado si es indispensable que la organización documente este proceso de planeación. La recomendación es hacerlo cuando tenemos por escrito todo definido, pues sabemos hacia dónde vamos. Igualmente tenemos definidos unos responsables, unos indicadores con los cuales vamos a medir el cumplimiento. Entonces sí, es bueno. Es bueno y necesario. En cualquier proyecto, esa documentación nos orienta hacia dónde vamos, qué hemos hecho, qué hemos logrado y la importancia o la necesidad de hacer ajustes para lograr el cumplimiento de esos objetivos que se han trazado. Nuestra tercera etapa, autoevaluación, que es donde nos encontramos. Y que el tema que vamos a abordar hoy hace parte de esta tercera etapa. Esta tercera etapa, digamos que es bastante densa en términos de que es necesario considerar diversos aspectos
para enmarcar la globalidad de lo que va a ser el proyecto de implementación del teletrabajo. Y porque el teletrabajo tiene inmerso aspectos desde el punto de vista jurídico, tecnológico y organizacional, y es importante analizar cada uno de ellos. En la frase está allí para esta etapa, evaluando la situación actual versus expectativas. Es importante saber lo que tenemos, el momento, digamos que es una línea basal de cómo está la organización, qué sería indispensable hacer si es que no cumple con todos esos requerimientos o no es el momento o existirían muchos riesgos para la organización o no hay el recurso, porque eso también se da en algunas organizaciones, no hay el recurso, se puede identificar lo que realmente se necesita o puede que la organización con ello identifique que puede irse con una prueba piloto, pero no con la magnitud, con la robustez que inicialmente había previsto, por los mismos costos. O sea, implementar el teletrabajo se reconoce, implica una inversión, pero asimismo los estudios, la documentación internacional muestran, hay un retorno de inversión en torno a la productividad, en torno a la motivación, en torno a todos esos pros que tiene el teletrabajo. Pero es posible que en esta evaluación una organización identifique que es indispensable madurar más el proyecto o igualmente que haya una mayor maduración en la misma organización o en alguno de esos componentes. Entonces aquí tenemos los 4 pasos para esta etapa. Entonces hablamos de una autoevaluación del componente jurídico, de una autoevaluación del componente tecnológico, de una autoevaluación del componente organizacional y un 4º paso ligado a tener un informe y unas conclusiones una vez se ha hecho esa autoevaluación o evaluación. En el libro blanco está allí expreso así como autoevaluación, pero igualmente yo les he contado que puede ser por también la robustez o la misma dispersión geográfica que tenga la organización, que se opte por contratar que sea alguien externo que haga la evaluación. Entonces, pues ahí ya no sería, digamos que solo una autoevaluación, sino que habría unos expertos que apoyarían la organización en torno a analizar cada uno de esos componentes. Puede ser también por tener otra mirada o basados en la experticia que puedan tener esos asesores o consultores. Bueno, eso tenemos de nuestra tercera etapa. Entonces, como les decía, nuestro tema de hoy tiene que ver con el componente jurídico, entonces ahí vamos. Entonces, pienso que esto les permite contextualizarse quienes están uniéndose hasta hoy, entonces pues les hemos hecho un pequeño resumen que les permite saber cómo está relacionado el tema que estaremos abordando. Bueno, entonces entrando en materia en la autoevaluación del componente jurídico, tenemos que en el marco reglamentario específico o que haga alusión al teletrabajo, tenemos la ley 1221 de 2008 que hace alusión, es la ley de fomento del teletrabajo, el decreto 884 de 2012 que reglamenta el teletrabajo, la resolución 2886 de 2012 que hace alusión a la conformación, a las funciones, a la estructura de la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo. En el decreto 1072 de 2015 específicamente, bueno, para quienes no saben, este es el decreto único reglamentario del sector trabajo. El libro 2, parte 2, título 1, capítulo 5, hace alusión específicamente al teletrabajo. Pero vale la pena mencionar que lo que ya allí está escrito es textualmente lo definido en el decreto 884 de 2012, los artículos específicos que están en ese decreto. Bueno, y además tenemos la circular 27 de 2019 que da precisiones sobre la implementación del teletrabajo.
Bueno, partiendo de este marco, vamos a entrar a analizar cada uno de los aspectos. La invitación es que escriban a través del chat. Si bien no vamos a poder resolver en este momento todas sus inquietudes, yo lo leo. Muchas gracias por todas las apreciaciones que me enviaron en el módulo anterior, los leí absolutamente. La intención es que también eso nos permite ver cuáles son las inquietudes que tienen. Son 20 módulos, vamos en el 6º. Esto nos permite buscar la manera de propiciar, ofrecerles esos elementos que realmente los conviertan en líderes en la implementación del teletrabajo. Entonces, bienvenidos. A medida que vamos desarrollando las inquietudes que tengan, por favor, la invitación es a escribir a través del chat y, como les dije, yo lo reviso. Bueno, entonces, en cuanto a la ley 1221 de 2008, pues como hice alusión, es la que promueve la implementación del teletrabajo. Entonces, como objeto está allí, promueve y regula el teletrabajo como instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. Pues partimos de la definición de teletrabajo. No existe teletrabajo si no usamos tecnologías de la información y de las comunicaciones. Bueno, en cuanto a esta ley 1221 de 2008, dentro de algunos de los elementos que tienen, o sea, no quiere decir que esto es lo único que haya. Yo voy a tratar de contextualizarles al máximo, pero pienso que hay muchísima riqueza desde esta primera ley. Entonces, un primer aspecto que aborda son las garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores. Entonces, allí ya se habla del tema de las jornadas, se habla igualmente de la parte del, en su momento, pues era el programa de salud ocupacional, pero ya se habla de eso. Bueno, aquí está en este contemplar el puesto de trabajo dentro de los planes, programas de salud ocupacional. Allí también se habla pues de aspectos ligados a tener la igualdad de trato, que las personas que laboran en las instalaciones de la empresa, de poder asociarse, por eso el tema sindical, de tener la misma posibilidad de promoción, de participación en temas de fortalecimiento de competencias, de la afiliación al sistema de seguridad social integral. Es decir, que desde un comienzo se buscaba abordar elementos ligados a lo que son los derechos de los teletrabajadores. Nosotros, como, bueno, hablando como en su momento de haber hecho parte del equipo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva, en esta época muy cercana a 2009 ya teníamos empresas que querían lanzarse en la implementación del teletrabajo y sí, pues a pesar de que yo les estoy diciendo que ya se consideraban algunos elementos, al no estar reglamentado, pues habían muchos vacíos. Sin embargo, sí, pues por lo menos se consideraban aspectos importantes en torno a esos derechos de los teletrabajadores. Allí también se consideró el suministro y mantenimiento de los equipos, que era algo que debía hacer el empleador, que igualmente era el costo de las conexiones, de los programas, del valor de energía y de los desplazamientos para desempeñar las funciones, también era responsabilidad del empleador. Y del mismo modo, en esta ley 1221, pues se consideran
responsabilidades en torno a la red de fomento del teletrabajo y del mismo modo se consideran algunos aspectos ligados a las responsabilidades que tendría el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Lógicamente, desde un comienzo, tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Tecnologías de la Información, pues se enmarcaba como líderes en torno a todo el proceso de fomento e implementación del teletrabajo. Pues el Ministerio de Trabajo, por supuesto, para garantizar la protección de los teletrabajadores y pues estando ligado al tema de tecnologías de la información, cómo vincular a poblaciones y cómo promover, como allí se decía en su comienzo en el objeto, fomentar el autoempleo. Y también cómo promover el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Bueno, eso en un primer preámbulo de lo que es la Ley 1221 de 2008. Tenemos el decreto 884 de 2012. Entonces, pues este ya viene a dar mayores precisiones en torno a responsabilidades, de partes tales como los empleadores, los teletrabajadores y las administradoras de riesgos laborales. Bueno, dentro de algunos de los aspectos que están establecidos es el que va a ser aplicable o que el campo de aplicación es el teletrabajo en relación de dependencia, es decir, que pues por supuesto no va a aplicar a quienes lo hacen de manera autónoma. Establece consideraciones en prevención de riesgos laborales y las obligaciones de las ARL, pues tal como los había dicho, ya da pautas en torno a que, bueno, esto lo voy a abordar detalladamente, entonces en este momento prefiero no repetirlo, entonces ya en un momento llegaré a ello. Establece las funciones de la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo. Bueno, en su comienzo hacia el año 2009, pues como en la Ley 1221 ya estaba establecido quiénes conformarían esa Red Nacional de Fomento al Teletrabajo y teniendo muchas entidades estatales afiliadas, sí nos solicitaron que los acompañáramos en torno a conformar unas mesas para poder avanzar en la construcción del conocimiento y pues tuve la fortuna de poder participar allí. Tenemos en cuanto a las obligaciones del empleador. Decía en un comienzo que ya acá se vienen a establecer las obligaciones de cada una de las partes. Entonces, dentro de esas obligaciones está diligenciar el formulario de reporte de novedades y enviarlo a la ARL. Bueno, está establecido que es un formulario que fue generado desde el Ministerio de Salud y este reporte de novedad en el cual se notifica a la ARL que la persona va a laborar en condición de teletrabajador, pues debe ir acompañado del contrato, del acuerdo o del acto administrativo. Acuerdo en el caso de empresas privadas o acto administrativo en caso de entidades estatales. Esto lo abordaré más adelante cuando veamos toda la documentación que está prevista que lleven a cabo si se trata de una empresa privada o si se trata de una entidad pública. La verificación de las condiciones del centro destinado al teletrabajo con la asesoría de la ARL. Bueno, en cuanto a ello, pues se trata de inicialmente de que el teletrabajador haga un autorreporte de las condiciones de trabajo y posteriormente el empleador tiene la responsabilidad de verificar cómo están esas condiciones de trabajo. Esto no garantiza que la persona, o digamos más bien, es importante, dada la responsabilidad que tiene el empleador de garantizar la salud y la seguridad de sus trabajadores. Basado en ello, con esta verificación de las condiciones del centro destinado a teletrabajar,
el empleador puede avalar o no que la persona se vaya en condición de teletrabajador, pues teniendo esa responsabilidad de proteger la integridad de los trabajadores. Conozco casos en los cuales, incluso en la empresa que yo les mostré como ejemplo, cuando abordamos el tema de la planeación, en esa empresa, dentro de la población que se postuló para ser teletrabajador en la prueba piloto, que fueron 21 teletrabajador, hubo 3 personas a las cuales la organización digamos que no eran unas condiciones óptimas para que la persona pudiera ejecutar sus actividades allí y que realmente se estuviera garantizando sus condiciones de salud y de seguridad. Por lo tanto, la empresa no lo avaló. Eso pues lo hace la empresa basado en esta responsabilidad que tiene el empleador por la protección de la salud y la seguridad de sus trabajadores. Entonces, una vez que se hace el autorreporte, esto debe hacerse antes de que se firme ese acuerdo de teletrabajo o que se establece ese acto administrativo, porque por esa misma responsabilidad que tiene, que son de los temas que la circular 27 va a hacer énfasis para, pues, realmente mostrar esa responsabilidad que tiene el empleador. Tenemos igualmente dentro de esas obligaciones del empleador cumplir con las obligaciones en riesgos laborales y en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Pienso que al respecto, si bien no es una circular para el teletrabajo, la circular 41 hace muchísimo énfasis de quienes están trabajando actualmente, quienes están realizando actualmente trabajo en casa. Esa importancia de que haga parte esa población, de que a partir de esa evaluación de esas condiciones de trabajo se proyecte dentro del plan anual de trabajo unas actividades y unas acciones dirigidas a la promoción de la salud y la prevención de riesgos de esas personas que están trabajando a la distancia. Entonces, de eso se trata. Aquí también, pues, está el tema de la documentación del sistema de gestión. Entonces, habría que analizar la documentación tal como la matriz de riesgos, involucrar a quienes están desarrollando esas actividades desde la distancia, prever dentro de los mismos programas de vigilancia epidemiológica cómo va a ser qué actividades están direccionadas acorde a esos peligros y riesgos propios de estas actividades que se ejecutan a la distancia. Informar y dar una copia de la política de seguridad y salud en el trabajo puede ser, o sea, yo siempre invito a las empresas a que igualmente el alcance que tenga esa política involucre allí la palabra de que está incluida la población teletrabajadora. Entonces, eso también pues depende del pues, respeto, ¿no? Las decisiones organizacionales, pero personalmente pues es alguna de las recomendaciones que hago, los objetivos, o sea que esté inmerso definitivamente, que no solamente involucra la población que labora en las instalaciones de la empresa, sino también quienes están por fuera de ella. Facilitar espacios y tiempos para la capacitación en seguridad y salud en el trabajo y participación en las actividades de asesoría técnica brindadas por la ARL. Reconocerle el costo asociado al servicio de energía, conexión cuando haya lugar. Esto pues también han sido de las cuestionamientos o las preguntas que con frecuencia nos han hecho en los módulos, si está definido eso, que se reconozca el pago de esos servicios, que cómo hacerlo también son de las preguntas. Entonces yo les he contado que depende de la decisión de la organización, pero algunas de las opciones son que se solicite la factura en el caso de la energía y se pacte el incremento que haya habido y eso sea lo que se reconozca. En el caso del internet, pues como es un servicio fijo, puede ser que la persona ya lo tenga, entonces pues
también se trata de un acuerdo mutuo de cuánto se reconoce por el hecho de estar laborando. Va a depender del número de días de la semana, de las condiciones, de las particularidades de cada organización, de cómo se lleva a cabo la implementación de ese teletrabajo. Igualmente les contaba que hay organizaciones que eso lo he conocido en entidades del Estado. Desde el año 2017 lo empecé a conocer y es que hay un argumento basado en una, digamos que en una publicación que hizo Empresas Públicas de Medellín de cuánto costaría mantener una habitación con un computador encendido toda la jornada de trabajo y con un bombillo, y el costo a fecha 2020 es aproximadamente 10.238 pesos, algo así. Algo así es, lo que han hecho las organizaciones es basado en el precio que era de 10.000 pesos que estaba establecido en 2017, han hecho el incremento que se hace anual al consumidor. Eso es lo que han hecho. Entonces, esas son como opciones para poder tasar ese valor que se va a reconocer. Bueno, entonces les había dicho que íbamos a llegar a una parte donde veíamos la documentación que está definido en ese componente jurídico. Bueno, al respecto, quiero hacerles una invitación. Mi invitación es la siguiente. La invitación es a que ustedes descarguen del portal teletrabajo.gov.co el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia. Entonces, en cuanto a ese libro, muy pronto vamos a iniciar a revisar cada uno de esos documentos. Entonces, si ustedes han descargado ese libro blanco, va a ser más fácil esas actividades un poco prácticas que vamos a tener. Entonces, esa es la invitación. Está la página en la cual pueden ustedes acceder y pueden encontrar muchísima documentación, experiencias exitosas de muchas empresas del país. Bueno, entonces estamos acá en esta diapositiva en la documentación del teletrabajo en el sector privado. Entonces, al respecto, entonces hay un primer aspecto y es que el teletrabajo debe darse en una condición de voluntariedad. Es decir, que el empleador no puede obligar a un trabajador a laborar en condición de teletrabajo. Cosa diferente en el contexto excepcional donde nos encontramos hoy. Por eso el que se hable de trabajo en casa. Pues ha sido necesario frente a la emergencia sanitaria, pero en el marco existe el derecho de la persona a la libre elección. Bueno, ese es un primer aspecto, lo cual es aplicado tanto para entidades privadas como para, empresas privadas como entidades públicas. Tenemos otro aspecto y es el acuerdo de teletrabajo. En cuanto al acuerdo de teletrabajo, se trata puede ser de un anexo al contrato de trabajo. Eso también es otra de las preguntas que nos han hecho, que si sería algo que se anexaría al contrato. La respuesta es sí. Se trata de pactar entre las partes, pero en cuanto a ese acuerdo de teletrabajo, la invitación es a que quede perfectamente especificado allí las condiciones en las cuales se ejecutará ese teletrabajo, el horario, la jornada, bueno, el horario que estaría ligado a la jornada, los días de la semana, qué provee el empleador, el uso de los equipos. Eso también dentro de la reglamentación está especificado, que se le sugiere a las empresas que esté definido también muy específicamente dentro del reglamento interno de trabajo. Tanto los equipos que se proveen, los días, cómo va a ser la selección de esos teletrabajadores, qué requisitos, qué perfil debe cumplir.
qué características deben tener esas tareas, todos esos aspectos. Yo les había dicho frente a una pregunta en el módulo anterior, que en la medida que esté todo documentado, eso también le permite a la organización estar blindada frente a cualquier inconformidad de un teletrabajador. Estaba definido que debía cumplir con estos requisitos para que se avalara que se fuera en condición de teletrabajador y no los cumple. Por lo tanto, no es que se esté discriminando a esa persona. Se trata de que no cumple con los criterios que están definidos para poder laborar en condición de teletrabajador, por aquello de la igualdad de trato. Tenemos otro aspecto ligado a la afiliación al sistema de seguridad social integral, pues tenemos que se trata de trabajadores en relación de dependencia, por lo tanto tienen los derechos de afiliación como cualquier trabajador que labora en instalaciones de la empresa. Y otro aspecto que está ligado frente al teletrabajo es la posibilidad de reversibilidad del teletrabajo, que puede surgir de cualquiera de las partes. Puede ser que el empleador, basado en la medición del desempeño, basado en cómo es la ejecución de las actividades, de la productividad de la persona, estando laborando en condición de teletrabajador, decida que la persona regrese a laborar a las instalaciones de la empresa, o puede ser de parte del teletrabajador que definitivamente no se identifica, no se siente cómodo laborando en esas condiciones. Voy a contarles un caso de una empresa que asesoro actualmente. Ellos tienen un caso, bueno, me decían, pues son de las consultas que con frecuencia les surgen a las organizaciones. Entonces, decía, no, cuando estaba esa persona, cuando laboraba, a veces por fuera de las instalaciones, veíamos que tendía a deprimirse. Pero actualmente en la condición que tenemos, que ha tenido que hacer trabajo en casa, ha sido caótico la situación en la que se encuentra, ha entrado en crisis. Entonces, puede que se potencialicen ciertos rasgos una vez que se está laborando en condición de teletrabajador. Entonces, podría ser una condición, una situación a partir de la cual la misma persona solicite que quiere regresar a las instalaciones. Cuando iniciaron algunas empresas en el 2009 a implementar el teletrabajo, tuvimos casos de empresas que este primer factor, la voluntariedad, no se consideró. Desde la ARL se le sugirió a la empresa que no implementara la prueba piloto, obligando a las personas a irse en condición de teletrabajador. Efectivamente, los resultados fueron caóticos. También ligado a este tema que les comenté como ejemplo, esos rasgos de personalidad. Estos eran altos ejecutivos y para algunas personas pues ya vivían solas, y el hecho de ir a la organización era la posibilidad de poder compartir con otros. Entonces, pues no se identificaban laborando dentro de las instalaciones, dentro de su casa, ¿no? Porque para ellos era muy importante el colectivo de trabajo. Entonces, estos son aspectos no solamente que van a tener implicaciones desde el proceso administrativo o desde la implicación jurídica, sino también desde los efectos emocionales, psicosociales y de condiciones de salud de la población. Tenemos en el sector público como otros aspectos importantes. Bueno, allí está ligado el primero, selección y voluntariedad. El tema de selección, en el caso de las empresas privadas, pues también se da. Como les dije, es importante que esté definido en el reglamento interno de trabajo, pues cómo hacer ese proceso de selección para no tener dificultades en torno a apreciaciones de algunas personas en torno a cómo se llevó a cabo. El segundo, adaptación del manual de funciones, y
competencias laborales, entonces es importante que se haga incluyendo esta modalidad de teletrabajo. Aquí aparece una resolución general en la cual la organización va a establecer esa proyección de implementación del teletrabajo. Puede ser también que se dé en el marco de la firma de un pacto por el teletrabajo con el Ministerio de Trabajo. Y una resolución individual quiere decir para cada persona que va a laborar en condición de teletrabajador. Igualmente, la afiliación al sistema de seguridad social integral y el tema de la reversibilidad del teletrabajo, tal cual como aplican las empresas privadas. Como les dije, cada uno de estos documentos vamos en un módulo a tratar específicamente el tema de las entidades públicas y en otro el tema de las empresas privadas. Y por eso la invitación a descargar el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia. Allí hay una serie de ejemplos o modelos de cada uno de estos documentos, de la resolución general, la resolución individual, de la reversibilidad del teletrabajo, si es para el empleador o si es para el teletrabajador, el autorreporte de condiciones de trabajo, entre muchos más modelos de documentos. Igualmente allí hay ejemplos también de experiencias en empresas. En cuanto al decreto 884, también están definidas, como dije en un comienzo, las obligaciones del teletrabajador. Entonces está en primer aspecto diligenciar el formato de autorreporte de condiciones de trabajo y es importante también esa obligación de suministrar una información clara y veraz. A veces pues ha habido casos donde las personas, no quiero que se malinterprete y que diga que las personas son mentirosas, no, esa no es la intención, sino es más bien que sucede a veces por querer estar laborando en condición de teletrabajador. Entonces, de todas maneras, el empleador va a emitir un concepto, unas recomendaciones basado en lo que encuentra. La circular 27 va a aclarar específicamente ese aspecto, porque no estaba definido en ningún lado. Corresponde a la persona hacer las adaptaciones y las adecuaciones en el lugar de vivienda o en el lugar donde va a teletrabajar, para que, y basado en esas modificaciones, puede que posteriormente el empleador avale que se pueda ir a laborar en condición de teletrabajador. Entonces, es importante ese autorreporte, pues con la mayor objetividad posible. Pero como esos candidatos no son expertos en gestión de riesgos laborales, por eso es la importancia de hacer la verificación que ya hicimos alusión por parte del empleador. Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Procurar el cuidado integral de su salud. Es responsabilidad del empleador. Es una obligación procurar por el cuidado integral de su salud. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso es muy importante los programas de formación previos también a las pruebas pilotos de teletrabajo. Se trata de darles mecanismos, herramientas para que los teletrabajadores puedan asumir estas obligaciones en torno al cuidado integral de su salud. Bueno, allí también tenemos las obligaciones de la ARL. Dentro de las obligaciones de la ARL está asesorar en la determinación de los riesgos presentes en el lugar de trabajo del teletrabajador, muy ligado a esto, y suministrar la guía técnica para la promoción de la salud y la prevención de riesgos laborales. Esta es la guía de salud y seguridad que en su momento desarrolló Positiva para dar a sus afiliados. Establece que tanto al empleador como a los trabajadores se debe
proveer esta guía. No quiere decir que sea el único producto con el que cuente Positiva. Positiva tiene diversos productos, estrategias en torno a la promoción de la salud y la prevención de los riesgos en el teletrabajo. Asesorar para promover y divulgar normas relativas a higiene y seguridad aplicables al teletrabajo. Un poco ligado a este tema, está allí establecido dentro del decreto que en asocio con el Ministerio de Trabajo, las ARL tienen la obligación de cumplir con este aspecto y por lo tanto ya en la diapositiva siguiente les mostraré la guía de promoción de la salud y prevención de riesgos en el teletrabajo que pudimos apoyar y aportar en su construcción desde Positiva Compañía de Seguros. Desarrollar actividades de fomento de estilos de trabajo y vida saludables, pues por supuesto totalmente relacionadas con las características que tiene esta modalidad de trabajo. Entonces, esta es la guía que hacía alusión, fue desarrollada por el Ministerio de Trabajo en 2013, por lo mismo que establece la reglamentación, que las ARL debían apoyar, pues participé desde Positiva en su construcción, igualmente lo hizo Fase Colda, y desde la Dirección de Riesgos Laborales y de la Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo del Ministerio de Trabajo se hizo su construcción. Esta guía técnica para la promoción de salud y prevención de los riesgos laborales en el teletrabajo la tomó pues la tomaron quienes elaboraron el libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, y ustedes la van a ver en la parte 2 de ese libro blanco. Tenemos la circular 27 de 2019, las precisiones sobre la implementación del teletrabajo. Entonces, como les decía, ya he mencionado aspectos que toca. Dentro de los elementos grandes que tiene está abordar aspectos sobre las visitas al puesto de trabajo, que deben hacerse antes de la firma del acuerdo de teletrabajo o del acto administrativo, y que le corresponde al teletrabajador. Es la única que precisa eso, por eso lo he traído nuevamente, que debe ser este trabajador el que implemente esos correctivos innecesarios en el lugar de trabajo. Aquí vemos pues una persona que, por supuesto, en esa postura en un solo día, pues queda totalmente con una sintomatología musculoesquelética, visual, de miembros superiores, espalda, de todo el cuerpo. Entonces tiene unas implicaciones de solo verlo un aspecto. Hay temas desde el punto de vista de riesgo biológico, de instalaciones físicas, está la parte de eléctrica, está igualmente el componente psicosocial, como ese posible apoyo que tenga dentro de ese núcleo familiar. Pues estamos todos que hemos estado actualmente con trabajo en casa hemos podido sentir las implicaciones que tiene el no tener un contexto propicio para ejecutar las actividades, no solamente desde el punto de vista físico, sino de todo el contexto de cómo se lleva a cabo. Y allí también se precisa nuevamente ese suministro de equipos y herramientas que debe ser por parte del empleador y que debe hacerse el mantenimiento, la parte de la conexión. Digamos que son precisiones también por los mismos, digamos, manifestaciones de situaciones críticas que se venían presentando en su momento. Yo aduzco que a partir de ello el ministerio sacó esa circular 27. Pero pienso que esto es importante porque eso sí no estaba en ningún lado establecido. Ni tampoco, digamos, el hecho de precisar que debe ser antes de esa firma, pues también recalca cuál es el proceso que debería seguirse para no tener dificultades. Allí también se resalta nuevamente el tema de la notificación a la ARL, pues para poder saber respecto a esa notificación, pues es importante
el formato que desarrolla el Ministerio de Trabajo, perdón, de Salud para que se haga la notificación de la novedad a la ARL, pues especifica que debe establecer las tareas que va a desempeñar, el tipo de riesgo de la empresa y de las actividades que va a ejecutar, el horario en el cual, pues eso facilita también el tema del reconocimiento frente al accidente de trabajo que se pueda presentar en ese lugar. Bueno, yo siempre les he hecho alusión a esto. A pesar de tratarse de un marco reglamentario excepcional, no pasar por alto, porque allí hay cosas y hay elementos que hasta ahora la reglamentación en teletrabajo no los había considerado, como el derecho a la desconexión. Es uno de los de la desconexión laboral digital. Es una precisión que va a aparecer en la circular 41. Entonces, por eso yo resalto nuevamente de no perderlo de vista. En el anterior módulo me preguntaron sobre la guía que les había hablado, que es de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, es esta guía para el empleador sobre el trabajo desde casa en respuesta al brote de COVID-19. Hay muchos elementos que les van a servir en la condición actual. Vemos cómo pues, el regreso a las instalaciones va a ser paulatino. Entonces, aún seguimos laborando un gran porcentaje desde casa, por lo tanto, es una buena guía. Adicionalmente, pues como les decía, argumentando lo que dije anteriormente, a pesar de darse en un contexto excepcional, acá en esta guía la OIT reconoce que el trabajo en casa es una modalidad de teletrabajo. Seguramente en la reglamentación que proyecta el Ministerio de Trabajo aparecerá como modalidad de trabajo, pues porque estamos en una condición excepcional. Pero esto ha dejado ver que hay elementos que es necesario que queden con mayor claridad en el marco reglamentario. Bueno, esto me pareció súper interesante. Es de una publicación en teletrabajo para directivos, para gestionar a los equipos, una publicación de un grupo francés que se hace con ocasión a esta emergencia sanitaria. Y yo escribo allí, apostando por la gestión eficaz ante la crisis y el futuro de la organización. Entonces, ellos hacen alusión, la palabra crisis está conformada por dos ideogramas en chino. El primero, peligro, y el segundo, oportunidad. De eso se trata. Entonces, pienso que esta experiencia que se ha tenido con el trabajo en casa es una oportunidad para proyectarse hacia el futuro, para que las organizaciones vislumbren otra posibilidad para hacer las cosas, para renovarse, para innovar y hacer una planeación estratégica para tener unos resultados favorables. Bueno, vamos con nuestros 5 tips para hoy. El primero, es imprescindible evaluar el componente jurídico en un marco colectivo. Hablamos del equipo líder del proyecto. Es importante que se haga en ese contexto. El segundo, buscar identificar lo existente en la organización y lo que habría que poner en marcha para cumplir con lo definido por la reglamentación. Este año en una organización me pareció súper interesante el ejercicio que ellos hicieron. Yo les entregué la reglamentación, hicieron un trabajo en ese equipo líder del proyecto y posteriormente cuando nos volvimos a encontrar, sus peticiones eran apóyenos cómo podríamos cumplir estos aspectos que no tenemos mucha claridad de qué manera podemos hacer que suceda y poder ponernos en regla con lo definido en ese marco reglamentario. Entonces, esa es una posibilidad a partir de ese trabajo del equipo líder del proyecto. Documentar lo más preciso posible las condiciones bajo las cuales operará el teletrabajo en la empresa, lo que les decía de blindarse. Esas precisiones definen el camino que tomamos. Evaluar y documentar el sistema de gestión de seguridad y salud hace parte del cumplimiento de los requisitos legales, por supuesto. Entonces, nuevamente la invitación a no pasar por alto, a pesar de que no hablé mucho del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sabemos que hay unos requerimientos legales al respecto.
buscar apoyo externo para avanzar en el proyecto. Si se ve que se requiere, no se tienen las competencias, no hay la envergadura al interior de la organización, entonces no duden en buscar apoyo. Hemos hablado que hay diversos contextos, el contexto de la administradora de riesgos laborales, el contexto desde el pacto por el teletrabajo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Ministerio de Trabajo, o ya si por la envergadura que pueda tener, puede ser a través de un consultor. Bueno, nos vamos con nuestra acostumbrada evaluación. La primera, la posibilidad de decidir que un trabajador deje de laborar en modalidad de teletrabajo es una facultad del empleador y un derecho del empleado. La segunda, el empleador puede imponer a un trabajador que labore en modalidad de teletrabajo. Una de las opciones es que escriban el número de la pregunta y al frente F o B, según considere. La tercera, todas las empresas que proyecten implementar el teletrabajo deben modificar el reglamento interno de trabajo. La cuarta, el autorreporte y la verificación de las condiciones de trabajo debe realizarlo la ARL. Y el quinto, los teletrabajadores son responsables de procurar por el cuidado de su salud. Bueno, espero que les haya ido muy bien en la evaluación. Entonces, aquí tenemos nuestra respuesta. La posibilidad de decidir que un trabajador deje de laborar en modalidad de teletrabajo es una facultad del empleador y derecho del empleado. Dijimos que cualquiera de las partes, que de hecho existe un modelo de formato para cualquiera de los dos. Entonces, es verdadero. El empleador puede imponer un trabajador que labore en modalidad de teletrabajo. No, es voluntario. Todas las empresas que proyecten implementar el teletrabajo deben modificar el reglamento interno de trabajo. No, es aplicable para empresas privadas. El autorreporte y la verificación de las condiciones de trabajo debe realizarlo. La ARL no, eso lo hace el empleador, lo hace el autorreporte, lo hace el trabajador, la verificación el empleador. La ARL lo asesora. Los teletrabajadores son responsables de procurar por el cuidado de la salud. Dijimos que sí y que es importante la formación. Espero les haya ido muy bien. Eso también deja ver que tanta claridad hay en lo que les he transmitido. Bueno, nos vamos para preguntas, Lina. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por este laboratorio educativo del día de hoy. Gracias como siempre por compartirnos todos tus conocimientos. Bueno, por temas de tiempo vamos a responder una sola preguntita que nos han estado haciendo todos los asistentes. Recuerden que ahorita a las 4 de la tarde tenemos otro importante taller. Doctora, nos preguntan mucho que por favor nos recuerdes la ruta para descargar el libro blanco. Bueno, entonces es www.teletrabajo.gov.co. Ese es el portal. Allí aparece el libro blanco. Está en muchos links. O sea, no solamente van a encontrar qué es el teletrabajo y en la parte final aparece link, libro blanco de teletrabajo. Si entran a la parte de las responsabilidades jurídicas, en la última, cuando termina la última línea, nuevamente aparece. En todas las páginas aparece el link. Consulten cualquier tema. Al terminar de leer el tema, aparece el link para descargar el libro blanco, el ABC del teletrabajo. Igualmente, si escriben en internet, libro blanco, el ABC del teletrabajo en Colombia, los manda, porque muchas entidades los han publicado en sus portales. Perfecto. Bueno, perfecto, doctora Nora. Entonces, cuéntanos qué nos tienes para la próxima semana. Bueno, la próxima semana entraremos a nuestro módulo 7, cómo evaluar el componente organizacional en la implementación del teletrabajo. Claro que sí, ya saben, entonces todos conectados, los esperamos nuevamente con la doctora Nora el 8 de septiembre a las 2:30 de la tarde. Recuerden siempre ingresar a nuestro centro virtual Posipedia para que se puedan inscribir. Para las personas que nos están preguntando también, la grabación de este taller y la presentación técnica la podrán encontrar también en Posipedia.
www.posipedia.co. ¿Listo? Bueno, doctora Nora, nuevamente muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo martes. Bueno, yo leeré sus chats, así que a pesar de que no hayamos podido resolver muchas preguntas, y nos vemos la próxima semana. Un Claro placer. que sí, doctora. Muchas gracias y por supuesto a todos nuestros asistentes, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video y recuerden, los esperamos en el siguiente taller a las 4 de la tarde. Con tu espalda recta y hombros hacia atrás, haz un movimiento semicircular con tu cabeza como si llevaras el mentón de un hombro al otro. Repítelo 5 veces.